Hola, bienvenidos a La Palabra en Punto. El día de hoy estamos muy contentos en el programa porque nos acompaña pues un maestro de carrera, un profesor que ama la educación como tendría que ser, así cualquier profesor que ame su profesión. Y bueno, pues es nada más y nada menos que el maestro Abel Blanco García. Bienvenido, maestro Abel, a esta tu casa, el programa La Palabra en Punto. Muchas gracias. Lo hemos invitado porque queremos que nos platique acerca de, pues, hay una intencionalidad en todas las escuelas, digamos, en toda la educación, para que el niño lea. Sin embargo, en el caso concreto de Querétaro, hay un esfuerzo particular que se está llevando a cabo por parte de los maestros queretanos, maestros, maestras, para que los alumnos lean. Es decir, fomentarles el hábito lector. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De este fomento a la lectura. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué fomentarles la lectura? ¿Por qué y para qué? ¿No? ¿Por qué es una justificación? ¿Para qué es un propósito? Y bueno, antes de que entremos en materia, nada más mencionar de manera pues muy rápida que el maestro Abel Blanco García es supervisor de escuelas secundarias generales aquí en el estado de Querétaro, en la zona escolar número 3. Además de ser profesor normalista y dar clases y dedicarse a la educación básica, también durante muchos años ha sido profesor catedrático, como suele decírsele, de instituciones de educación superior, particularmente la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 22A, aquí en Querétaro. Y bueno, sin más, bienvenido, maestro Abel, qué gusto tenerte aquí y pues, ¿qué nos puedes platicar al respecto del tema? Maestro Martín, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto colaboramos y decimos en qué andamos trabajando. Nuestra tarea en las escuelas de educación básica es formar en lo general y en lo específico una tarea básica siempre va a ser la lectura. Los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, local y escolar van enfocados mucho a la lectura. Léase cualquier texto que sugiera el maestro o el Programa Nacional de Lectura o el Programa Nacional de Rincones, que se da mucho auge para que los maestros se coordinen y promuevan. Perdón, maestro, que te interrumpa, para las personas que no conocen de las terminologías, ¿qué es rincones? O sea, sí te entiendo, pero si pudieras aclararlo para los que no saben nada de estas cuestiones. Rincones de Lectura es un programa federal que tuvo auge hace 3 sexenios y los libros se conservan. Son unas cajas de libros de todo tipo de género, pensando en alumnos desde preescolar hasta secundaria. Narrativa, cuentos, poesía, historias de comunidades. Y entonces llegan las cajas a las escuelas y los maestros ven cómo lo resuelven 10, 15, 20 minutos o 1 hora a la semana, ¿no? Entonces decíamos que estábamos enfocados en eso. Pero yo dije, ¿y la escritura cuándo? Entonces te decía en el pasillo que en mi historia laboral desde el primer año de servicio, si no es que desde la normal, cuando conocí a un gran escritor que se llamó Felipe Ehrenberg, nos promovió, nos sembró la idea de redactar. Entonces yo en cada escuela que he estado trabajando desde hace 41 años, busco que los niños escriban, ¿sí? Y los oriento e induzco a que sea algo de narrativa, algo de poesía, algo de cuento. Y hubo 7 boletines escolares que con los niños hacíamos, donde algunos ponían caricaturas. Los boletines fueron hojas tamaño oficio dobladas a la mitad, luego fue tipo tabloide en papel periódico. El punto era que se expresaran por escrito, sea que hubieran leído o que tuvieran experiencias.
digamos, experiencias de vida o simplemente el hecho de pensar sobre cosas reales, ¿no? de la escuela. Y surgieron esos textos. Y ya en mi función de director y subdirector y director posteriormente, fui promoviendo con los maestros para que ellos a su vez intentaran hacerlo. Digamos que la labor es más escasa en escritura y mucho en lectura. Entonces, desde ahí mi hipótesis es de que nos hace falta como institución, como escuela, como interés muy particular que uno está en el aula, promover la escritura. Porque la escritura es una manera de expresarnos de manera viva lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sentimos. Al respecto, hace un año, después de la pandemia, recuperamos ese espíritu que creo que en mí no va a fenecer, porque dije como supervisor, no estoy promoviendo la redacción como lo hice como maestro de grupo ni como directivo. Y entonces, hace un año, en la zona 3, promovimos el concurso de redacción de textos. Fue abierto en términos de primero a segundo y tercer grado de educación secundaria. Y abierto en términos de lo que quisieran escribir, más encaminado a la narrativa, por decirlo así. En esta ocasión, este ciclo escolar, lanzamos una convocatoria ya apoyada con el Departamento de Secundarias y la Subcoordinación de Educación aquí en el estado, pues para que se extendiera a todas las escuelas de todas las zonas. Estamos hablando de 11 zonas de secundaria, estamos hablando de 55 escuelas secundarias públicas. Generales. Y estamos hablando de 153 secundarias particulares. Entonces, eso es por el lado de la cantidad de escuelas con posibilidad de que los niños participen, se interesen vía sus propios maestros que de rutina promueven la lectura. Y entonces la encomienda para ellos es que promuevan la redacción. Entonces la convocatoria se lanzó pensando en que de manera específica se solicite cuento, corto, poesía y relato. Entonces, para el 12 de junio que viene ya debemos tener, digamos, los posibles ganadores, porque como es concurso, pues se hace un acopio de todos los trabajos y se envía a los jurados, que son personas de alto perfil de redacción, como tú, que eres un gran escritor, amigo. Gracias. Y que nos apoyen, nos den sus puntos de vista, porque yo estoy seguro que esos niños, con una experiencia vivida de participar, de escribir, ya se les sembró la idea de plasmar por escrito. Lo digo porque así pasó conmigo. Cuando yo era adolescente, el maestro Felipe Ehrenberg nos sembró la idea de escribir. Y ahí me tienes, escribiendo también cosas. ¿Sí? Pues efectivamente, como bien comentas y como comenta nuestro invitado, él además de profesor, pues él es escritor. Bueno, hoy no trajo, ya en otro momento hablaremos de tu producción, sobre todo poética. Sé que también tiene narrativa, pero sobre todo la cuestión poética. Y qué importante tiene, fíjense, estimado auditorio, audiencia, es correcto de ambas maneras, que un profesor, cuando uno es estudiante joven o alumno joven, le siembre la idea de leer y de escribir. Cuando un profesor, por el contrario, pasa por alto esta característica que nos define como seres pensantes, inteligentes, ¿no? Leer y escribir, pues se pasa de largo.
Y entonces aprovechamos buena parte de las características, de las cualidades que podríamos desarrollar. Por eso es muy importante que un profesor, un docente, impulse a sus alumnos. Pero para ello, y bien dice el maestro Abel, querido amigo, pues uno tiene que poner la muestra, el ejemplo. Porque es como decirle a una persona, lee, uno como maestro, pero si uno no lee, ¿con qué calidad moral, profesionalmente hablando, puede uno pedirle a los alumnos que lean si nosotros como docentes no leemos? Yo aquí tengo una pregunta, estimado Abel. Sí. Sacan la convocatoria, pero ¿hay alguna preparación previa a estos alumnos de secundaria, ya sean generales, públicas o privadas? ¿O la convocatoria es simplemente abierta y cada quien quiere? Es decir, los docentes que les dan la materia, en este caso sería, bueno, lo relacionado con español, que han cambiado los nombres, pero sigue siendo la materia, es español al final de cuentas. ¿Les dan alguna preparación previa? Por ejemplo, explicando la diferencia entre, no es lo mismo, no sé, narrativa, por ejemplo, que cuento, ¿no? El cuento está contando algo, válgase la redundancia, y la narrativa simplemente es la exposición de algo que sucedió, aunque no tenga un punto o un quid en particular. Aquí la cuestión es de esta manera. Los supervisores nos reunimos cada mes para dialogar de los temas pedagógicos o administrativos. Y con ellos se explica el procedimiento porque cada uno de los 11 tenemos una tarea. Unos promueven los deportes, otros promueven las matemáticas en términos de olimpiadas, otros promueven el lenguaje a través de la Olimpiada del Lenguaje, otros promueven bandas de guerra, escoltas, y yo sin pensarlo dije, yo promuevo la escritura. Entonces cada uno de los 11 tenemos esa tarea. Y entonces en nuestras reuniones se lee, se explica, se analiza, se discute los procedimientos de cada una de las tareas y se emite la convocatoria. Y con el paso del tiempo nos vamos viendo, revisando cómo vamos en cada promoción. Entonces, cada supervisor se encarga de promover con los directores de sus escuelas y los directores con sus maestros. Y en cada escuela siempre hay un maestro o dos interesados y con mucha vocación para esta tarea de la lectura. Lo digo por experiencia porque conozco todas las escuelas públicas del Estado y muchas particulares. Obviamente las mías las conozco al 100%. Y conozco a los maestros y veo sus trabajos y me invitan a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces no se requiere mucha didáctica para explicarles las diferencias en este caso, porque va dirigido a los maestros de español y a algunos de sociales que son interesantes. Luego entonces ellos a su vez promueven con sus alumnos y esto ya lleva unos meses de trabajo, de enero para acá. ¿Qué va a pasar? Pasará que los alumnos que sean invitados o que digan, yo participo, yo tengo mi escrito, yo quiero escribir, entonces el maestro o la maestra le ayuda en términos de explicaciones u orientaciones. Y cada director con sus maestros es responsable de elegir al trabajo que va a representar a su escuela. De tal manera que si todas las escuelas se interesan, y sus maestros obviamente, tenemos un promedio de 230 escuelas o 200 trabajos a revisar. 230 cuentos, 230 poesías, 230 relatos. Eso en el ánimo que yo tengo de ilusión de que todos participen. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué resulta.
porque el año pasado en mi zona hubo 23 trabajos y solo de mi zona. Ahora yo espero que lleguen por lo menos 100 de todo el estado. ¿Y para qué les sirve a los alumnos, a las alumnas, para qué les sirve, además del gusto que les puede proporcionar, desarrollar de manera personal, ¿no? El escribir de manera conjunta con la lectura, ¿no? Escribir y leer al mismo tiempo, ¿para qué les sirve en un sentido académico? ¿Tiene una utilidad? Por ejemplo, cuando ya pasen a siguientes grados, de la secundaria a la prepa, por ejemplo. Sí, claro que sí. Decíamos al principio que esto es formativo. Desde el mismo plan de estudios se afirma la educación básica es formativa. Bajo ese precepto, todos los maestros buscan o deben buscar ayudar al alumno que aprenda. Entonces, focalizando estos trabajos de propiciar, promover la redacción, se promueve primero que el alumno opine por escrito, que el alumno escriba lo que siente, piensa y vive. Y alguien que logra hacer eso, en el futuro debe ser congruente en su vida. Esa es primera utilidad. Dentro de la convocatoria va una serie de requisitos. Por ejemplo, el formato. Recordarás que hace muchos años, antes de que hubiera computadoras, se decía en los concursos, tal concurso se solicita que escriban de 3 a 5 cuartillas, por ejemplo. Era un formato, digamos, para máquinas manuales. Y ahora en máquinas de computadoras, pues se puede hacer el mismo formato de cuartilla, pero ya manipulas tamaños, letras, márgenes, a tu gusto. Entonces, si un alumno presenta las características solicitadas con orientación de su maestro, el alumno, cuando haga cualquier trabajo académico en la preparatoria, en la universidad, sea invitado a hacer ensayos por escrito o sea invitado a hacer informes cuando tenga un empleo, el formato que le dé a su trabajo va a ser una especie de carta de presentación. Entonces el alumno no solamente aprende a opinar o a criticar o a comparar o compartir ideas, sino que aprende a presentar trabajos lo más cercano a un formato de redacción para cualquier tipo de documento en el futuro. Muy bien, pues muy interesante, sobre todo por lo que habíamos platicado respecto de que esta idea de promover la escritura no es simplemente escribir, sino está relacionada totalmente con la lectura, ¿no? Si se le pide, por ejemplo, al alumno que escriba algún cuento, algún poema, es porque previamente han leído cuentos, poemas, relatos, narrativas, aforismos, por decir algún ejemplo, etc. Y entonces, cuando hablamos de la lectura, no se queda solamente en algo que entra, voy a decirlo de manera metafórica, claro, ¿no? Claro. O sea, la lectura, cuando uno está leyendo, hagan de cuenta, entra, ¿no? Entra así hacia el lector, sino ahora viene de regreso. Sale, ¿no? Sale lo que piensa, la creatividad, en este caso del alumno o la alumna, hacia el papel. Y esto es muy importante porque entonces estamos hablando de un proceso verdaderamente que tiene que ver con la lectoescritura. Y aquí quiero subrayar lecto-escritura. Es decir, no Sí. la lectura por un lado, no la escritura por otra. Porque durante muchos años se ha promovido la lectura en nuestro país, pero se ha promovido como si estuviera alejada de la escritura, ¿no? Recientemente, ya tiene algunos años que ya no es así, se le ha promovido también la escritura, pero me da mucho gusto que esto lo vean precisamente, ¿no? Los maestros aquí en Querétaro
Y sobre todo que tengan una convocatoria, es decir, que no se quede como un esfuerzo interno del maestro o de una supervisión de una zona escolar, sino que vaya más allá. Y como tú dices, al final de cuentas, que les sirva pues para su posterior educación. Adelante. Voy a decir algo muy simple y quizás sea muy profundo. La lectura es disfrute interno y la escritura comunicas. Así es. Así es muy profundo, pero esta comunicación al final de cuentas es como un círculo, ¿no? Porque tú comunicas, pero al comunicar también tú lo lees. Entonces, cuando uno lee lo de otra persona es muy interesante, pero cuando uno lee lo que uno mismo escribió es más interesante porque es como un espejo. Bueno, yo he dado durante años talleres de poesía, de cuento, de relato, narrativa, etcétera. Y yo les digo a mis estudiantes siempre que cuando uno escribe es un espejo, ¿no? No sé qué opinas al respecto. O sea, por ejemplo, en las mañanas nos levantamos ya nos bañamos, nos vamos a peinar. Entonces, ¿qué vemos en el espejo? El rostro, los ojos, el cabello, las orejas, bueno, es el rostro. Pero cuando uno escribe, ¿qué es lo que ve ahí en el texto, en el cuaderno, ya sea el cuaderno, en la hoja de la pantalla? Ve sus pensamientos, sus ideas, su creatividad, el grado de profundidad que desarrolló para ver un tema, ¿no? Es algo muy interesante. Bueno, pues al final de cuentas, yo creo que esto nos lleva a concluir, si estás de acuerdo, que la lectoescritura, o la lectura no se puede separar de la escritura, ¿no? Por un lado. Y que los docentes tendríamos que poner también el ejemplo, ¿no? Y si algún docente, ¿tú qué le dirías a algún docente que no escribe, pero bueno, motivarlo para que él también se anime a escribir? No nada más los alumnos, las alumnas, sino también los docentes. Uno es lo que piensa. Cuando uno escribe, está uno manifestando quién es, ¿no? Y uno puede darle el sesgo para si tiene una finalidad del escrito, ¿no? ¿Qué le diría yo a mis maestros? Los maestros, por lo menos que ocupen el espacio laboral a manera de disfrutar algún momento y practicarlo. Pues es como en la vida real. En las 12 horas que tenemos de sol, a algunos nos gusta ir a caminar, a algunos nos gusta tomarnos una bebida que nos gusta, un agua de sandía, un agua de melón. Y lo que no te gusta, no lo haces, no lo tomas. Y entonces cuando trabajas, tienes 7 clases, en el caso de secundaria, en una mañana, entonces aprovecha de que esas 7 clases hagas algo que te guste. Y si no lo traes de vida en tu formación personal, pues practícalo para sembrar la semilla de la redacción. Claro, pues muy sabias estas palabras y sobre todo podríamos entonces concluir para despedirnos que pues hay que cultivar el gusto por la lectura y por la escritura. No nacemos con estos gustos, los cultivamos. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer verdaderamente poder platicar contigo, estimado amigo, el maestro Abel Blanco García, y que está fomentando la lectura, la escritura muy en particular, pero en relación con la lectura. Y a ustedes, estimado auditorio, a ustedes en casa, pues los invitamos para una siguiente edición de La Palabra en Punto. Recordándoles también que tenemos un canal en YouTube, si gustan revisarlo, se llama Martín Hurtado en YouTube. Y pues no nos queda más que agradecerte a ti, a todos, y nos vemos. Hasta pronto.